Bienvenido a la continuación de la serie de estudios titulada Ejercicios para la Piedad, ejercicios espirituales que permiten vivir piadosamente. Estamos estudiando la rendición. Este es el cuarto capítulo. La rendición es la condición inevitable para quienes quieren vivir piadosamente y esta es la 9ª parte de este cuarto capítulo. Continuamos desarrollando un acróstico con la palabra rendirse para explicar con qué acciones debemos los cristianos demostrar nuestra total devoción al Dios amoroso que por su gracia nos entregó la salvación. Hay unas formas de demostrar que verdaderamente estamos rendidos a Dios. Y ya hablamos de la letra R de la palabra rendirse, la letra E de la palabra rendirse, y ahora en tercer lugar, para demostrar nuestra total lealtad, con la letra N de la palabra rendirse, debemos negándonos todo deseo de satisfacción de todas las pasiones y gustos que van en contra de la voluntad de su Señor. Eso es lo que hace una vida rendida. Con la letra R, reconocer totalmente el dominio del Señor. Con la letra E de rendirse, demostrar nuestro amor por Dios. Y ahora, antes que Pablo explique nuestro deber de renunciar a la impiedad, habla de la gracia. Y me es imposible no leerles casi todo el capítulo para mostrar cuán serio es que tomemos la decisión de apartarnos de los pecados que acostumbrábamos y que no permitamos que la carne nos domine. De eso se trata, rendirse, negarse a vivir dominado por la carne. Me interesan las palabras de Pablo, pues le escribe a Tito estas maravillosas indicaciones. Escuche con mucha atención la lectura de estas importantes órdenes paulinas, pues son acciones esenciales que debemos tomar todos los que deseamos genuinamente rendirnos a Dios. ¿Desea usted rendirse a Dios genuinamente? Pablo ordena: Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza, Enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. Deben tener una fe sólida, estar llenos de amor y paciencia. De manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honren a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Del mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente. Y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Enseña la verdad para que no puedan criticar lo que enseñas. Entonces, los que se nos oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. Los esclavos siempre deben obedecer a sus amos y hacer todo lo posible por agradarlos. No deben ser respondones ni robar, sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza. Entonces harán que la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador sea atractiva en todos los sentidos, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele
la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Tito 2, del 1 al 14. Qué tremendo compromiso que tenemos los que nos rendimos a Dios. Todos tenemos la obligación de vivir en la santidad que Dios provee para nosotros, y para ello debemos obedecer la verdad, porque es la palabra de Dios la que nos santifica, no el cantar ni el adorar. El cambio de vida debe ser total. Debe abandonar la pecaminosidad el inocente adolescente que acostumbraba a engañar en sus exámenes en la escuela. También la señora que acostumbraba a traspasar chismes tiene que cambiar totalmente. O el cónyuge que se acostaba con un amante. También el político que abrazaba las doctrinas ateas y comunistas. El pobre que se acostumbró a pedir limosnas y elegir dependencias o ser un mal obrero en la fábrica en que trabajaba. Y tiene que cambiar también totalmente el dueño de empresa que pagaba sueldos injustos y se enriquecía a costa de explotar a los demás. Ese es el Evangelio. Absolutamente todos los pensamientos y comportamientos carnales basados en ideas humanas que van en contra de la santidad que Dios provee, todo aquello debe ser batallado y abandonado. Como parte de nuestra determinación de rendirnos totalmente a Dios, debemos cambiar toda idea. No podemos continuar con ningún tipo de filosofía, ningún estilo de vida diferente a la santidad del Evangelio, pues ya no pertenecemos al mundo de maldad, ya fuimos liberados de la esclavitud del pecado que reinaba en nuestros corazones y fuimos declarados libres, pero libres para no pecar, no libres para pecar. Por eso Pablo dice que la gracia de Dios se ha manifestado en Cristo crucificado y resucitado, y no debemos vivir para la satisfacción de los deseos de la carne. Pablo escribe: amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Lo triste es lo como concluye, y aún no están preparados, es decir, no han crecido nada, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Mire, queridos, eso es una tremenda advertencia. ¿En qué área de su vida le domina su naturaleza pecaminosa? Dice, tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? 1 Corintios 3, 1 al 3. ¡Qué exhortación para los cristianos! Ahora, todos los hijos de Dios batallamos contra la carne que produce ese deseo de descarriarse para satisfacer pasiones que Dios condena, a pesar del llamado a la pureza que Dios nos realiza. Pero ningún cristiano debe vivir dominado por su carne, pues quien no tiene victoria regular y generalmente vive dominado por sus pecados o mantiene pecados escondidos que no le molestan, que no desea obedecer al Espíritu, a ese Espíritu que produce contrición, no le obedece, por eso no lo abandona. Y si es así, tal vez nunca ha sido salvado, nunca ha creído verdaderamente en Jesucristo y solo es un religioso que disfruta de adoraciones, oraciones, como cualquier religioso de cualquier religión, pero sin haber recibido la verdadera salvación. O pongamos en otra opción. Puede que sea un cristiano niño, inmaduro, rebelde, y por eso vivirá siendo disciplinado por el Dios Santo que disciplina todo pecado.
Pablo nos asegura que todos los cristianos tenemos una permanente batalla contra la carne. ¿Lo reconozcamos o no? Pues ella siempre quiere hacer lo malo. Siempre nos motiva a hacer lo que Dios no quiere que hagamos. Especialmente en las áreas de nuestra vida que más nos apasionan. Allí es donde la carne quiere que fallemos. Es obvio que quien no tiene una nueva naturaleza no tiene ese problema, porque como dice el apóstol, no tiene el Espíritu de Dios, por lo que no ha sido liberado de la esclavitud del pecado y seguirá haciendo lo que le agrada, lo que le gusta, aunque cante en una congregación. Platón, el discípulo de Sócrates, llamó al alma el auriga cuya tarea es gobernar en doble arnés 2 caballos, gobernar 2 caballos en doble arnés, uno de los cuales es de sangre noble y el otro que es lo opuesto en sangre y carácter. El caballo noble, dice, es la razón, el caballo indómito es la pasión. El caballo de la naturaleza mala arrastra al auriga y lo hace arrastrarse por tierra. Bueno, eso es una sencilla, sana percepción filosófica, pero la verdad teológica la desprendemos de la Biblia. Y Pablo explica con toda claridad esta verdad con estas clarísimas palabras. Él dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas 2 fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen, note, los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. ¿Cuáles son? Note, inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones. ¿Qué más? Envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirle lo que le dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Eso lo dice Pablo. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, ¿qué es? Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. No existen leyes contra esas cosas, dice Pablo. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Note lo que agrega. No nos hagamos vanidosos, no nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Gálatas 5, 17 al 26. ¡Qué escritura, querido! Ahora, todos entendemos esta descripción de nuestra lucha porque sabemos que una parte de nosotros anhela a Dios. Nuestra nueva naturaleza quiere hacer lo que es correcto, si es que es un hijo genuino de Dios. Esta nueva naturaleza le lleva a desear con todo corazón andar con Dios, servirle, glorificarle, estudiar su palabra, aprender, cambiarse en la vida, en la muerte. Quiere vivir con Él, pero también entiende que la otra parte, el viejo hombre, detesta esto. A esa parte le encanta descarriarse, alejarse. Le encanta rebelarse y no cumplir la voluntad de Dios. Por eso algunos no pueden terminar con costumbres pecaminosas. La verdad es que nadie pone su dedo en la llaga como lo hace Pablo. Porque somos los creyentes los que tenemos esta lucha. Pues el no creyente no tiene interés en Dios, no puede entender la vida de santidad, ni tiene interés en vivir rendido a Cristo. Es que esto que estoy hablando solo lo escucha por escuchar, pero no tiene interés en aprender.
Pablo dice que el no creyente, el inconverso, el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura. Usted tal vez está pensando, no, muchas exigencias este pastor. Dice Pablo, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que esta es la descripción de la persona no salva. Todavía no pertenece a la familia de Dios, pues nunca ha nacido de nuevo, aunque asista a un templo, aunque le guste cantar. Note cómo los describe Pablo. Dice, primero, no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios. Y la palabra percibe significa recibir con beneplácito, darle la bienvenida. Aquel que escucha la palabra de Dios y quiere aprender, le da con beneplácito la bienvenida. La persona natural no le da la bienvenida a la palabra de Dios porque no es importante, la escucha. Algunos ni siquiera creen que existe Dios y otros solo tienen ideas religiosas, pero no bíblicas de Él. Por eso no pueden tener una relación con Él. Algunos ni siquiera creen que existe. La segunda característica es que el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu. Le parece chino lo que uno está hablando. No tiene la capacidad de captar el significado de estas importantes cosas espirituales que hablamos. Puede asistir a un culto en la iglesia, entusiasmarse por el estudio de la Biblia, aún estar interesado en el estudio de la Biblia, pero no la entiende, no quiere entender más. No puede captar su significado, va, escucha un sermón, sale contento, aplaude. Algunos se aburren soberanamente porque son ajenos a las cosas del Espíritu de Dios. Y más bien, dice Pablo, que para ellos son locura. Demasiada exigencia esto, ¿cierto? Pablo luego describe a la persona espiritual, que no solo es creyente, sino que ha permitido el dominio del Espíritu de Dios. Y Pablo dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y el versículo 16 nos dice que esta persona tiene la mente de Cristo, le encanta estudiar, ama el estudio de la palabra, quiere hacer cambios, quiere mejorar. Esta persona, de haber sido natural, no creyente, es transformada, da un vuelco completo para ser una persona espiritual. Ahora sí, realmente ha sido transformada. Entonces ama a Dios. Debe anhelar someterse totalmente a Dios. Debe amar rendirse a Dios. Y entonces el Espíritu de Dios comienza a tomar control de todas las áreas de la vida que el creyente le va permitiendo. La persona empieza a operar con una nueva mentalidad. Esta es totalmente diferente, completamente nueva. Está bajo el control y dominio del Espíritu Santo y no controlada por los deseos de su carne. Pero hay cristianos que ya no viven en la carne, pues tienen nueva vida, pero se dejan dominar en ciertos periodos de tiempo por los deseos de la carne. Y en esa temporada se convierten en carnales porque están dominados por su carne y no por el Espíritu. Hacen las cosas de la carne y del Espíritu. Pablo describe a este tipo de cristiano que actúa como carnal con estas palabras. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Dice, no me pude comunicar con ustedes como debía. En cambio, debido a su naturaleza, tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. La parte triste es lo que dije antes, aún no están preparados, dice Pablo. Todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Todavía ustedes viven en un mundo de celos, de peleas entre ustedes, no saben tener buenas relaciones interpersonales. Eso demuestra que los está controlando en ese momento y en esa área su naturaleza pecaminosa. Pero no vivan como la gente del mundo. Cuando uno de ustedes dice Pablo, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, no actúan igual que la gente del mundo.
Pablo les llama hermanos, porque son cristianos, aunque están actuando como carnales. El cristiano no puede ser carnal y espiritual a la vez. Pero el cristiano puede elegir comportamientos carnales, puede elegir vivir dominado por su carne, actuar como carnal, aunque es una nueva criatura, pero está permitiendo que su carne le domine. Y Pablo hace la diferencia entre los niños espirituales que por su ignorancia de la verdad, por ser nuevos en la fe, pueden elegir comportamientos carnales. Pero cuando dice, ¿aún sois carnales?, está usando una palabra que significa personas gobernadas por la carne. Los nuevos creyentes están en un proceso de crecimiento, van en un proceso de aprendizaje. Pero cristianos antiguos que eligen vivir dominados por su naturaleza pecaminosa en ciertas áreas de su vida, están siendo dominados por su carne. Se convierte en un creyente carnal. No es alguien que siempre está y siempre totalmente dominado por la carne, pues en ese caso no sería cristiano. Si siempre es dominado por la carne, no es cristiano. Pero si ha elegido momentáneamente ser dominado por sus gustos, pasiones y emociones, está siendo dominado por la carne y no por el espíritu y será objeto de la disciplina divina, porque Dios demanda total rendición. Jesús lo dijo, si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. ¿Está usted verdaderamente rendido a Dios? Mi conclusión es la siguiente. Dios no quiere hijos indisciplinados e indiferentes en su familia. Cristo no busca seguidores de una religión, sino discípulos que estén dispuestos a una total rendición. Dios desea discípulos totalmente rendidos a su voluntad, porque sabe que es la única manera que podemos disfrutar de la vida de éxito y contentamiento que Él preparó para nosotros. ¿Quiere disfrutar usted de esa vida? ¿Sabe lo que Dios exige? Dejar todo, rendición total. ¿Está dispuesto a hacerlo?